días de Padua y bienvenidos al segundo encuentro con este curso de ecocardiografía. En la clase anterior hemos hablado de la función sistólica ventricular izquierda. Hoy seguimos tratando de la valoración de esta misma cámara analizando su función diastólica. Para tratar este argumento será nuestro huésped, el doctor Gustavo Restrepo Molina, director del Laboratorio de Ecocardiografía y Métodos No Invasivos de la Clínica Medellín, en Colombia, y presidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Nos explicará qué es la disfunción diastólica, las causas y los métodos para valorarla con el ecocardiograma, además en situaciones particulares como la fibrilación auricular. También hoy tendremos las usuales demostraciones prácticas a cura de la doctora Denisa Muraro desde el Laboratorio de Ecocardiografía de la Universidad de Padua. Os recuerdo que el portal de MediClassroom os permite mandar vuestras preguntas al orador por la ventana de texto que es visible a la derecha de la pantalla. Podéis mandar vuestras preguntas en cualquier momento. Durante la clase abriremos varias veces el debate con el doctor Restrepo, que contestará en directo a vuestras preguntas. Bien, volvemos al tema de hoy e iniciamos a comprender la importancia y la fisiopatología de la función diastólica, la causa del fallo cardíaco con fracción de eyección conservada y el rol de la ecocardiografía bidimensional. Escuchamos al doctor Restrepo. Buenos días, habla el doctor Gustavo Restrepo desde Medellín, Colombia, para hablarles sobre función diastólica en My EcoCardiolab, curso de docencia financiado por Laboratorios ESAOTE con la participación de la Universidad de Padua. Un agradecimiento especial al doctor Folino y a la doctora Muraro por su amable colaboración durante el transcurso de este evento, a la doctora Marcia Barbosa, presidente de la Sociedad Interamericana de Cardiología, y al doctor Pedro Gutiérrez Fajardo, presidente de ECOSIAC, como participantes y como creadores de este evento, y agradecimiento especial al doctor Sabino Iliceto de la Universidad de Padua. En los próximos minutos vamos a hablar sobre función diastólica. La charla está dividida en tres partes. La primera parte hablaremos sobre la definición, importancia y fisiopatología de la disfunción diastólica, las causas de fallo cardíaco con fracción de eyección conservada y cuál es el rol del ecocardiograma bidimensional en la evaluación del paciente con disfunción diastólica. La función diastólica la podríamos definir como la propiedad que hace posible el llenado ventricular con un volumen adecuado para mantener el gasto cardíaco bajo una presión auricular normal. Es importante que esta definición incluye también situaciones de estrés como el ejercicio, taquicardia, reto de volumen, en el cual el ventrículo izquierdo tiene que mantener unos mecanismos de succión, de relajación y de extensibilidad adecuados para conservar un gasto cardíaco óptimo y prevenir el incremento de la presión de llenado del ventrículo izquierdo. Por definición, se excluyen anormalidades de la válvula mitral, como la estenosis, la insuficiencia mitral, prótesis y anillos valvulares mitrales. Sin embargo, veremos más adelante cómo es posible evaluar la función diastólica en estos casos especiales. La disfunción diastólica es una condición necesaria, pero no equivalente a fallo cardíaco diastólico. Por tal motivo, solo consideramos fallo cardíaco diastólico cuando hay evidencia clínica, como son los signos y síntomas de fallo cardíaco. La falla cardíaca con fracción de eyección preservada, es decir, con fracción de eyección del ventrículo izquierdo igual o mayor del 50%, es un fenómeno frecuente. Hasta un 54% de la población total de pacientes con falla cardíaca en algunos estudios presentan falla cardíaca con fracción de eyección conservada. Un hecho importante es que la falla cardíaca diastólica está asociada también con un aumento de la mortalidad. No es solo la falla cardíaca sistólica con baja fracción de eyección, sino la falla cardíaca diastólica con fracción de eyección conservada que está asociada con mal pronóstico.
Usualmente lo que se observa en la falla cardíaca con fracción de eyección preservada, en la inmensa mayoría, en el 80-90%, son anormalidades de la función diastólica, ya sea en reposo o con ejercicio. Y es importante considerar en este grupo de pacientes que son de mayor edad, usualmente hay prevalencia de comorbilidades, usualmente son pacientes mayores de 75 años, que tienen otras comorbilidades como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Algún porcentaje de pacientes demuestran cifras de hemoglobina menores de 10 gramos por decilitro y hasta un 22% de los pacientes en algunos estudios presentan insuficiencia renal. La falla cardíaca no solo se caracteriza por anormalidades diastólicas del ventrículo izquierdo, sino que con frecuencia hay trastornos del acoplamiento ventrículo arterial o anormalidades extracardíacas reconocidas como una disminución de la vasodilatación con ejercicio, disminución de la reserva cronotrópica e incremento del volumen intravascular. Puede encontrarse ocasionalmente otras causas cardíacas en este grupo de pacientes, como la presencia de insuficiencia mitral dinámica, es decir, insuficiencia mitral que se aumenta con la realización de ejercicio, pacientes con pericarditis constrictiva, disincronía cardíaca o isquemia miocárdica. En este slide observan las causas más frecuentes de disfunción diastólica. La enfermedad coronaria ocupa un papel predominante. Otras causas son la estenosis valvular aórtica moderada severa, pacientes con miocardiopatía hipertrófica, el grupo de pacientes muy importante de hipertensión arterial, diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, y otra causa importante son miocardiopatías del tipo restrictivo como la amiloidosis. La miocardiopatía dilatada es otra causa importante de disfunción diastólica asociada con disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. En esta gráfica observamos la fisiopatología fundamental de la disfunción diastólica. En la gráfica de la izquierda observen en sujetos normales la relación presión-volumen y en la gráfica de la derecha lo que sucede en los pacientes con disfunción diastólica. Ustedes pueden apreciar que por incrementos del volumen ventricular izquierdo hay aumento muy significativo de la presión de llenado del ventrículo izquierdo, indicando que hay una desviación de la curva hacia arriba y hacia la izquierda, es decir, que incrementos del volumen producen mucho más incrementos de la presión que lo que sucede de la presión intraventricular izquierda que lo que sucede en sujetos normales. La función diastólica tiene algunos determinantes mayores. En esta gráfica ustedes pueden ver cómo el volumen o precarga es uno de los grandes determinantes de la función diastólica, igual con la contracción auricular, la cual puede verse afectada en grados severos de disfunción diastólica. Hay fenómenos de relajación activa, otros fenómenos de interacción entre ambos ventrículos que van a alterar la función diastólica del ventrículo izquierdo, fenómenos de rigidez miocárdica dados por cambios en la geometría o en el espesor de la pared miocárdica. El ejemplo clásico es la hipertrofia ventricular izquierda o la miocardiopatía restrictiva, en la cual hay infiltración de la pared miocárdica o exceso de tejido colágeno con presencia de fibrosis. Estos fenómenos van a producir disminución de la distensibilidad o incremento de la rigidez miocárdica. Los cambios de la geometría son muy importantes. Igual la presencia del pericardio. El pericardio es muy importante para garantizar una función diastólica óptima. El ecocardiograma bidimensional juega un papel predominante. También el ecocardiograma modo M también ofrece algunas alternativas para evaluación, pero usualmente hoy en día utilizamos más el eco bidimensional para evaluar la función diastólica. Lo primero que tenemos que ver al preguntarnos si hay una disfunción diastólica es cómo está el ventrículo izquierdo, cómo está su geometría, cuál es su tamaño, cuál es la fracción de eyección. Todo eso nos indica si hay un compromiso estructural del ventrículo. Como dijimos anteriormente, la hipertrofia del ventrículo izquierdo es un acompañante común de disfunción diastólica.
Igual sucede con la dilatación de la aurícula izquierda, la cual está dilatada en más del 90% de los pacientes con disfunción diastólica. También puede verse una disminución en el descenso de la base del anillo mitral, medición conocida como BAPSE, en un número importante de pacientes a pesar de tener una fracción de eyección del ventrículo izquierdo dentro de límites normales. La hipertrofia ventricular izquierda, particularmente de la forma concéntrica, es frecuente en los pacientes con disfunción diastólica. La hipertrofia disminuye la relajación y puede en algunos casos aumentar la rigidez. Dos condiciones asociadas con disfunción diastólica y presiones de llenado del ventrículo izquierdo elevadas. En la gráfica pueden ver los valores de masa ventricular izquierda indexados, ya sea por eco bidimensional o modo M, tanto en mujeres como en hombres. La evaluación del tamaño de la aurícula izquierda es muy importante. Es difícil sustentar un diagnóstico de disfunción diastólica severa con un volumen auricular izquierdo normal, el cual consideramos normal, usualmente un índice de volumen menor de 30 mililitros por metro cuadrado. Usualmente, al hablar de disfunción diastólica, tenemos índices de volúmenes mayores de 34 mililitros por metro cuadrado. Bien, después de haber afrontado las bases fisiopatológicas de la disfunción diastólica, ahora pasamos al primer módulo de ecocardiografía práctica. Y con la doctora Denisa Muraro aprendemos a valorar correctamente la función diastólica y las relaciones entre las olas mitrales E, A y E'. El primer paso para evaluar la función diastólica del ventrículo izquierdo es interrogar el perfil del fluido transmiral con ondas de pulso de imágenes Doppler. Esto es fácilmente realizado en la vista de 4 cámaras posicionando la muestra de onda de pulsaciones Doppler al nivel de las puntas de la válvula cuando están completamente abiertas. Si el volumen de la muestra es puesto demasiado lejos o demasiado cerca del anillo mitral, esto cambiará las velocidades mitrales y de igual manera el perfil del llenado diastólico del ventrículo izquierdo. En el ritmo de los senos, el patrón del llenado diastólico es bifásico, con una onda de llenado temprano, la onda E, la cual ocurre después de la onda T en el electrocardiograma, y una onda de llenado tardía debido a la contracción atrial, la onda A, después de la onda P en el electrocardiograma. Dicho patrón puede cambiar en el caso de molestias de ritmo o conducción. Las ondas E y A pueden ser fusionadas en la taquicardia de los senos o la onda A está ausente en la fibrilación atrial. El radio EA es usado para graduar la disfunción diastólica. Un radio EA mayor que 1 es normal, pero puede ser también pseudonormal, relajación anormal asociada con aumento de llenados de presiones. Los cambios registrados en las velocidades de fluido mitral onda de pulso durante la ejecución de maniobra de Valsalva pueden ayudar a identificar pacientes con patrones de velocidad de fluido pseudonormales. El segundo paso en orden de importancia para evaluar la disfunción diastólica ventricular izquierda es la medición de las velocidades miocárdicas del ventrículo izquierdo, E'-A', que puede ayudar a discriminar entre un patrón normal y uno pseudonormal. Para obtener velocidades TDI, la velocidad del tejido en el mapa de color está sobrepuesta en la imagen de la escala de grises en la imagen de 4 cámaras. Entonces, la muestra del volumen de la onda de pulso Doppler debe ser posicionada 1 centímetro por arriba del anillo mitral en el nivel base septal, asegurándose que no entre en el atrio izquierdo en sístole. Todos los registros Doppler deben ser hechos durante la apnea respiratoria final para de esta manera minimizar las variaciones de respiración. Podemos medir la E'. Si la función diastólica es normal, E' es más alto que 7 centímetros por segundo y también más largo que A'. El E sobre E' radio es un índice de la presión de llenado del ventrículo izquierdo con valores más grandes que 15 sugerencias de presiones de llenado altas. Cuando hay anormalidades en el movimiento de la pared regional, la regla es sacar un promedio entre las partes septo y lateral y el corte del promedio de E sobre E', por el elevado llenado de presiones del ventrículo izquierdo, que es de 3 en este caso. Normalmente las velocidades laterales son más grandes que las septales. El reverso de la relación entre las velocidades lateral y septal es patológico, llamado annulus reversus, y es una señal útil para el diagnóstico de pericarditis constrictiva.
Retomamos la línea del estudio y empezamos a entrar en el detalle de las técnicas disponibles por la valoración de la función diastólica, los métodos de evaluación Doppler de la función diastólica, el Doppler transmitral y de las venas pulmonares, la velocidad de propagación del flujo en modo M-color, el Doppler de tejido y la utilidad de la valoración de la presión sistólica de la arteria pulmonar. Escuchamos de nuevo al doctor Restrepo. Bueno, continuamos con la segunda parte sobre función diastólica. Aquí hablaremos sobre los métodos de evaluación Doppler de la función diastólica, como son el Doppler transmitral, el Doppler de las venas pulmonares, la velocidad de propagación del flujo en modo M-color, el Doppler de tejidos. Haremos énfasis en la relación E' basal con ejercicio. Y por último, sobre la importancia de la presión sistólica de la arteria pulmonar. Con relación al flujo transvalvular mitral, la relación de las ondas E y A, onda E durante la fase de llenado rápido, A, la onda A durante la contracción auricular, hablaremos del tiempo de desaceleración. Otro factor es el tiempo de relajación isovolumétrica, que está al lado derecho de la pantalla, y en la parte inferior el flujo de venas pulmonares, en las cuales en condiciones normales predomina la onda sistólica sobre la velocidad diastólica, y es importante tener en cuenta la duración de la onda retrógrada pulmonar y compararla con la duración de la onda mitral. En cuanto a los patrones de velocidad transmitral en función diastólica, esto es un continuo. Como ustedes pueden apreciar, la primera alteración es un trastorno de la relajación, en la cual hay una disminución de la velocidad de la onda E en relación a la velocidad de la onda A, con un incremento del tiempo de desaceleración y del tiempo de relajación isovolúmica. A medida que progresa la disfunción diastólica, se incrementan las presiones a nivel de la aurícula izquierda, hay disminución de la extensibilidad, esto produce un incremento de la velocidad de la onda E. La relación EA está entre 1 a 1.5 y el tiempo de desaceleración se acorta. Igual sucede con el tiempo de relajación isovolumétrica. Con mayor deterioro de la función diastólica tenemos el patrón restrictivo, en el cual la relación onda A es mayor de 2, el tiempo de desaceleración se acorta por el incremento de las presiones. Lo mismo el tiempo de relajación isovolumétrica, usualmente es menor de 70 milisegundos. Es frecuente en sujetos mayores de 65 años. Envejecer normalmente es hacer un trastorno de la relajación, y también puede observarse con frecuencia estos trastornos de la relajación en pacientes con hipertensión arterial con o sin hipertrofia del ventrículo izquierdo, pacientes con enfermedad coronaria, con enfermedades miocárdicas, con miocardiopatía hipertrófica, con obesidad mórbida, o en el paciente con fallo cardíaco compensado. Podemos utilizar la maniobra de Valsalva para diferenciar si es un patrón normal o es un patrón pseudonormal. En la parte superior, en un paciente normal, vemos cómo la maniobra de Valsalva normalmente produce una disminución de ambas ondas, tanto de la onda E como de la onda A, o sea, la relación EA se conserva. En cambio, cuando hay incremento de la presión de la aurícula izquierda, como en la gráfica de abajo, la maniobra de Valsalva demuestra que detrás de este patrón pseudonormal hay un trastorno de la relajación muy importante, como se observa, hay un cambio de la relación onda E-onda A, indicando que no es un patrón normal, sino un trastorno de la relajación, una disfunción diastólica presente. Otros hallazgos que favorecen que sea un patrón pseudonormal es por pacientes con edad avanzada mayor de 70 años que presenten un patrón pseudonormal, ya lo alerta a uno de que hay disfunción diastólica. Si hay presentes anormalidades en el movimiento de la pared ventricular izquierda, hipocinesia, disinesia, asinesia, hipertrofia del ventrículo izquierdo, dilatación significativa de la aurícula izquierda, o la duración de la onda A reversa pulmonar es mayor que la duración de la onda A mitral. El tiempo de desaceleración es otro factor que nos ayuda a evaluar la función diastólica, y es el tiempo para que la presión auricular y ventricular izquierda se igualen después del inicio del flujo diastólico temprano. Correlaciona con la rigidez del ventrículo izquierdo, y un tiempo de desaceleración igual de 160 milisegundos puede ser un hallazgo muy anormal
o puede encontrarse en sujetos normales. Acá nuevamente las características de la geometría y de la morfología del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda nos ayudan a definir si es un patrón, si hay enfermedad cardíaca estructural presente o no. Si hay enfermedad cardíaca estructural presente, pues un tiempo de desaceleración corto sugiere en primera instancia que es disfunción diastólica. El tiempo de desaceleración no tiene correlación, por ejemplo, con la presión auricular izquierda en pacientes con una fracción de eyección igual o mayor del 50%. En cambio, un tiempo de desaceleración corto, menor de 150, 160 milisegundos, correlaciona muy bien con la presión auricular izquierda en pacientes que tienen función sistólica deteriorada o una fracción de eyección menor del 50%. O sea, es útil en pacientes con fracción de eyección deprimida y correlaciona bien con las cifras de presión auricular izquierda. Otra medida útil es evaluar la duración de la velocidad onda retrógrada a nivel del flujo venoso pulmonar, onda mitral, y una diferencia mayor de 30 milisegundos, como observan en la gráfica, indica un incremento de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Estas son medidas al final de la diástole, y una diferencia mayor de 30 milisegundos usualmente se asocia con un incremento de la presión de fin de diástole mayor de 15 milímetros de mercurio. Acá nuevamente vemos cómo es el continuo de disfunción diastólica, empezando por un trastorno de relajación hacia un trastorno de disfunción diastólica moderada pseudo normal y de ahí a un patrón restrictivo, el cual puede ser reversible con la maniobra de Valsalva o puede ser un defecto fijo indicando una disfunción diastólica más severa. A medida que progresa la disfunción diastólica, la presión auricular izquierda tiende a ser mayor, lo mismo que la rigidez del ventrículo izquierdo o el compromiso de la distensibilidad cada vez es progresivo. Un patrón de llenado mitral restrictivo en pacientes con fracción de eyección ventricular disminuida se caracteriza por una relación EA igual o mayor de 2 y un tiempo de desaceleración menor de 140 milisegundos. Cuando esto se da y el patrón restrictivo es irreversible, esto se asocia con presiones auriculares izquierdas muy elevadas, usualmente mayores de 25 milímetros de mercurio, un incremento muy significativo de la rigidez del ventrículo izquierdo y un pronóstico adverso. Otro patrón que vemos con frecuencia es el flujo diastólico trifásico, que lo denominamos como onda L, la cual puede verse en el flujo diastólico mitral o incluso en las velocidades de flujo a nivel del anillo mitral. Esta onda L está asociada con una relación E' elevada, con pro-BNP, BNP aumentado, con dilatación importante de la aurícula izquierda y con presiones de llenado de ventrículo izquierdo elevadas, indicando que hay un mayor compromiso de la función diastólica en este grupo de pacientes. Otra medición de utilidad es la velocidad de propagación del flujo en modo M-color, que nos da una idea del gradiente de velocidad desde la base hasta el ápice del ventrículo izquierdo. Presenta una relación inversa con la constante del tiempo de relajación del ventrículo izquierdo tau y característicamente tiene una pobre relación con la presión auricular izquierda o presión de llenado ventricular izquierdo, por lo cual es una medida relativamente independiente de la precarga. Por tal motivo, la relación de la onda mitral, que es muy dependiente de la precarga, sobre la velocidad de propagación, es de utilidad para predecir incrementos de la presión de cuña capilar pulmonar. Una relación igual o mayor de 2,5 entre la onda mitral y la velocidad de propagación predice usualmente una presión de cuña capilar pulmonar mayor de 15 milímetros de mercurio. Las velocidades miocárdicas del anillo son actualmente muy utilizadas para la evaluación de la función diastólica. Aquí tenemos la onda E' a nivel del septo, un anillo mitral septal, y la onda E' a nivel del anillo mitral lateral. Son medidas que nos dan un índice o son muy sensibles para detectar trastornos de la relajación miocárdica. Acá vemos, por ejemplo, cómo una relación E' menor de 8 se asocia con cifras de presión de la aurícula izquierda normales, una relación E' entre 8 y 15
no hay una buena correlación con las cifras de presión auricular izquierda, o sea, cuando tenemos una relación E' entre 8 y 15, necesitamos otras variables ecodoppler para definir mejor el grado de disfunción diastólica, y una relación E' mayor de 15 usualmente se asocia con un incremento muy significativo de la presión de la aurícula izquierda. En esta gráfica vemos cómo una relación E' mayor de 15 milímetros, igual a mayor de 15 se asocia con incremento de la presión de cuña capilar pulmonar, usualmente mayor de 15 milímetros de mercurio. La función diastólica no solo debemos evaluarla en reposo, sino con el ejercicio. Acá veo en la izquierda una gráfica en reposo y otra en ejercicio. Observen cómo en reposo la presión diastólica es de 13 milímetros de mercurio y la relación E' es de 12. Con ejercicio esto se incrementa a una presión diastólica de 18 y una relación E' de 17, indicando que hay una disminución de la reserva diastólica y una disfunción diastólica mucho más evidente con el ejercicio. La respuesta normal en pacientes que tienen una relajación normal con el ejercicio es que la onda E transmitral aumenta su velocidad. Igual sucede con la onda E', indicando que hay una mejor relajación o se requiere una mejor relajación o mecanismos de succión del ventrículo izquierdo durante el ejercicio en sujetos normales. O sea, en sujetos normales la relación E' se mantiene porque hay un incremento tanto de la onda E mitral como de la onda E' con el ejercicio. Sin embargo, en sujetos que tienen relajación anormal o disfunción diastólica, es diferente el comportamiento. La onda E' aumenta porque hay aumento de la presión de llenado del ventrículo izquierdo. La onda E transmitral, aumenta por el incremento de la presión de llenado del ventrículo izquierdo. Pero observen que la onda E' no aumenta, se mantiene igual o incluso puede disminuir, haciendo que la relación E' incremente de forma significativa, indicando disfunción diastólica durante el ejercicio. Acá observan en esta gráfica cómo una relación E' en ejercicio mayor de 13 tiene una sensibilidad del 73% y una especificidad del 96% para identificar una presión diastólica del ventrículo izquierdo mayor de 15 milímetros de mercurio. Este estudio fue hecho en sujetos a los cuales se les realizó ejercicio en banda. También puede hacerse, usualmente, función diastólica se estudia posiblemente más con bicicleta ergométrica, pero los que no tienen bicicleta puede utilizarse también la banda. Por último, de esta segunda parte, la presión sistólica de la arteria pulmonar, cuando está incrementada, también da una idea de cómo está el incremento de la presión de llenado del ventrículo izquierdo. Entonces pueden apreciar cómo una presión sistólica de la arteria pulmonar mayor de 40 milímetros de mercurio tuvo un valor predictivo cercano del 100% para predecir un aumento de la presión de cuña capilar pulmonar. Y viceversa, una presión sistólica de la arteria pulmonar menor de 30 milímetros de mercurio también tuvo un valor predictivo muy alto para predecir presiones de cuña capilar pulmonar menores a 15 milímetros de mercurio. Esto obviamente hay que excluir pacientes con enfermedad pulmonar. Bien, está claro, por tanto, que hay diferentes estrategias para valorar con el ecocardiograma la disfunción diastólica. Volvemos ahora en el laboratorio de ecocardiografía de Padua y vemos en la práctica dos métodos indirectos por la valoración de la función diastólica: la medida de las dimensiones de la aurícula izquierda y la valoración del perfil Doppler de la vena pulmonar. Otro parámetro importante para evaluar la función diastólica del ventrículo izquierdo es el tamaño del atrio izquierdo. Generalmente, cuando el volumen atrial izquierdo es aumentado, es una señal indirecta que las propiedades diastólicas del ventrículo izquierdo están disparejas. Se recomienda que la cuantificación del tamaño del atrio izquierdo en este momento sea ejecutada usando un biplano del método de Simpson, que requiere la toma del atrio izquierdo en la vista de 4 cámaras y luego en la de 2 cámaras, realizando el cálculo del volumen del biplano. Como el eje longitudinal del ventrículo y atrio izquierdo puede yacer en diferentes planos,
Los registros dedicados a la medida del atrio izquierdo deberían obtenerse desde un acercamiento apical. La longitud del atrio izquierdo también debería ser maximizada para asegurar el alineamiento a lo largo del eje de las medidas del atrio izquierdo, que deben ser hechas en telesístole cuando el tamaño del atrio izquierdo es máximo. Mientras se estén trazando los bordes del atrio izquierdo, las confluencias de las venas pulmonares y el apéndice del atrio izquierdo debe ser excluido. Cuando se usa el método de suma del disco biplano para calcular el volumen del atrio izquierdo, la longitud de los ejes largos en la vista de 2 y 4 cámaras debe ser muy similar. Entonces, por último, pero no menos importante, la interrogación del fluido del perfil de Doppler de la vena pulmonar es otro paso importante. Para obtener fluido venoso pulmonar, una vista de 4 cámaras apical es comúnmente usada. Con una leve angulación anterior, la parte superior de la vena pulmonar derecha puede ser visualizada en el techo del atrio izquierdo. Si el orificio de la vena pulmonar es difícil de visualizarse, rotar levemente el transductor hacia la vista de 2 cámaras o el uso de un flujo de color Doppler ayuda a localizar la afluencia de la vena pulmonar. La muestra de volumen de la onda de pulso es puesta a 1 centímetro dentro de la vena pulmonar y deben hacerse registros durante el final de la expiración. Tomando el SG como referencia, las 3 ondas pueden ser identificadas. La primera onda sistólica, la S, la segunda onda, la diastólica D, y la tercera, reverso atrial, debido a la contracción atrial después de la onda P, llamada AR. Normalmente la onda S es más larga que la onda D y la duración AR es más corta que la duración de la onda A mitral. Los cambios en este patrón pueden ayudar a discriminar un patrón de llenado normal de uno pseudonormal y para estimar las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Bien, volvemos al estudio y abrimos el primer debate para contestar a vuestras preguntas. Está con nosotros, conectado en directo desde Medellín, el doctor Gustavo Restrepo. Buenos días, doctor Restrepo. Gracias por estar con nosotros, por estar aquí con nosotros. Doctor Folino, es un placer estar acá y es un gran honor estar en esta sesión. Bien, gracias. Y vamos enseguida con las primeras preguntas. Muchas preguntas han llegado. Y la primera dice, ¿qué consideraciones debemos hacer en la evaluación de la función diastólica en un paciente con marcapasos? Bueno, es una pregunta interesante porque la estimulación con marcapasos produce disincronía ventricular y hasta cierto punto es una de las limitantes para la evaluación de la función diastólica. Yo diría que hay que ser cuidadoso en la evaluación de la función diastólica en los pacientes con marcapaso y utilizar diferentes parámetros. La relación E' podría ser de utilidad, lo mismo la diferencia en la duración entre la onda mitral y la onda pulmonar. Si es mayor de 30 milisegundos sugeriría un aumento de la presión de llenado del ventrículo izquierdo. Lo mismo si la relación E' es mayor de 15. Esta sería, desde el punto de vista, lo mismo si hay un incremento significativo del volumen de la aurícula izquierda, un incremento mayor de 34 milímetros por metro cuadrado sugeriría una disfunción diastólica significativa. También tener en cuenta las cifras de presión sistólica de la arteria pulmonar. Una presión sistólica de la arteria pulmonar en ausencia de enfermedad pulmonar mayor de 40 milímetros de mercurio sugeriría que también hay un incremento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Y tenemos otra pregunta. ¿Se pueden presentar un patrón de relajación prolongada en menores de 65 años con antecedentes cardíacos? Sí, de hecho es frecuente en pacientes con enfermedad coronaria, en pacientes con diabetes mellitus, con hipertrofia del ventrículo izquierdo de cualquier causa. Es frecuente encontrar un trastorno de la relajación. El trastorno de la relajación es una de las primeras cosas o factores que se cambia
en el continuo de la disfunción diastólica. O sea, es común ver trastornos de la relajación en menores de 65 años si hay una enfermedad cardíaca subyacente. Tenemos una otra pregunta. ¿Cómo se puede valorar la función diastólica en estenosis mitral con insuficiencia aórtica? Bueno, es una pregunta interesante porque una de las limitantes de la evaluación de la función diastólica es la enfermedad valvular mitral. Sin embargo, como vimos en la conferencia, hay algunos tips que pueden ser de utilidad. Lo ideal en la evaluación de la función diastólica es que el paciente no tenga una insuficiencia aórtica o una estenosis mitral significativa, porque esto de hecho pues complica la evaluación de la función diastólica. Yo diría que es bastante complejo en esta situación y uno tiene que ser cauteloso porque sabemos que la insuficiencia aórtica severa, por ejemplo, acorta el tiempo de desaceleración. La estenosis mitral, de hecho, produce un incremento significativo de la presión de la aurícula izquierda, sin que eso implique necesariamente que las presiones de llenado del ventrículo izquierdo estén aumentadas. Yo diría que esto es una limitante práctica para hacer un diagnóstico preciso de evaluación de función diastólica, sobre todo si hay una insuficiencia aórtica importante asociada a una estenosis mitral. Tenemos una pregunta, creo que nos hablará enseguida de eso, pero es una pregunta sobre las arritmias. La pregunta es, en pacientes con arritmias, ¿cuál sería la mejor manera de precisar la disfunción diastólica? Bueno, en pacientes con arritmias, por ejemplo, una arritmia común es la fibrilación auricular. Ya vimos en la conferencia que hay ciertos tips que nos ayudan a decir que puede haber una disfunción diastólica significativa. El primero de ellos es un tiempo de desaceleración corto, un tiempo de desaceleración menor de 150 milisegundos. Sugiere incremento de las presiones de llenado. Lo mismo un tiempo de desaceleración del flujo diastólico venoso pulmonar menor de 220 milisegundos, una relación E' igual o mayor de 12 y también una alteración de la velocidad de propagación de flujo, una relación E sobre velocidad de propagación de flujo mayor de 1.4 también se ha encontrado correlacionada con incrementos de la presión de llenado del ventrículo izquierdo. En fibrilación auricular, por estar en una fibrilación auricular, pues no hay onda A, o sea, los parámetros dependientes de la onda A no se pueden realizar. Es importante en la evaluación de la función diastólica es que las arritmias pues alteran el latido o el ciclo cardíaco subsiguiente, entonces hay que ser cuidadosos de evaluar la función diastólica en ciclos cardíacos que no estén precedidos por latidos ectópicos ventriculares, por ejemplo. Y hay una otra pregunta que creo es muy interesante. La pregunta es, en caso de sospecha de tromboembolía pulmonar, ¿cómo estaría la función diastólica? ¿Cuáles son los signos de hipertensión pulmonar aguda? Bueno, en el caso de un tromboembolismo pulmonar severo, pues con compromiso hemodinámico del ventrículo derecho, hay interdependencia ventricular, hay una desviación importante del septo interventricular hacia el ventrículo izquierdo y esto va a producir alteraciones del llenado ventricular izquierdo. Es frecuente ver un trastorno de relajación en estos pacientes con sobrecarga aguda de presión del ventrículo derecho. En cuanto a los signos de tromboembolismo pulmonar agudo, pues hay signos que son bastante específicos, no muy sensibles, pero bastante específicos, como el conocido signo de McConnell, en el cual hay hipercontractilidad del ápex del ventrículo derecho con hipocinesia o asinesia de la pared libre del ventrículo. También tenemos el signo 60-60 que indica un tiempo de aceleración a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho menor de 60 milisegundos y una presión sistólica de la arteria pulmonar menor de 60. Igual hay otros signos como la dilatación severa del ventrículo derecho,
el rechazo del septo interventricular, como dije anteriormente, la dilatación aguda de la aurícula derecha con rechazo del septo interauricular hacia la izquierda, la dilatación severa de la vena cava inferior con pérdida del colapso inspiratorio. Todos estos signos en conjunto nos sirven para precisar un diagnóstico, sugerir un diagnóstico de tromboembolismo pulmonar agudo con severa repercusión hemodinámica. Tenemos otras preguntas. ¿Puede coexistir el patrón tipo primero de relajación prolongada con elevación de la presión auricular izquierda? Sí, esa pregunta es importante porque de hecho con frecuencia se presenta pacientes con disfunción diastólica tipo 1, en el cual la relación onda E-onda A es menor de 1, con un tiempo de desaceleración mayor de 240 milisegundos, e incremento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. En estos casos, usualmente la onda E es mayor de 80 centímetros sobre segundo. La relación E' es igual o mayor de 15. Hay dilatación significativa de la aurícula izquierda, el índice de volumen de la aurícula izquierda es mayor de 34 milímetros sobre metro cuadrado. O sea, aquí el punto para considerar o el tip es, a pesar de que haya un trastorno de relajación, si la velocidad de la onda E es igual o mayor de 80 centímetros sobre segundo, usualmente esto y la E' está disminuida, o sea, una relación E' mayor de 15, sugiere que a pesar de haber un trastorno en la relajación, este es un trastorno en la relajación acompañado de un incremento muy significativo de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Tenemos tiempo para una otra pregunta. ¿Cuándo se informa en un ecocardiograma onda E igual a onda A? ¿Qué tipo de disfunción patrón se refiere? Bueno, usualmente cuando hay una similitud de las velocidades de las ondas E y A, lo llamamos como, pues da la impresión de que sea un patrón pseudonormal. Este patrón pseudonormal pues, puede ser muy anormal si realizamos, por ejemplo, una maniobra de Valsalva y encontramos que este patrón cambia a un trastorno de relajación, nos indica que detrás de este patrón pseudonormal hay una disfunción diastólica significativa del ventrículo izquierdo. Otros hallazgos que nos ayudan a decir que es un patrón pseudonormal es si hay otras alteraciones, como trastornos de la contractilidad segmentaria, hipertrofia del ventrículo izquierdo, dilatación significativa de la aurícula izquierda y otros parámetros que nos ayudan a evaluar si hay disfunción diastólica avanzada, como incremento de la presión sistólica de la arteria pulmonar, una relación prima aumentada, una duración de la velocidad, de la duración de la onda pulmonar mayor de 30 milisegundos que la onda mitral. O sea, varios parámetros en conjunto nos ayudan a precisar que este es un patrón pseudonormal de disfunción diastólica y no un patrón en un individuo normal. Bien, gracias doctor Restrepo, gracias. Interrumpimos el debate por un momento, pero enseguida nos vamos a conectarse de nuevo con el doctor Restrepo para contestar a otras preguntas. En este punto somos nosotros que queremos invitarvos a contestar a una pregunta. Y la pregunta es, con relación a disfunción diastólica severa, ¿cuál aseveración no es cierta? Los niveles de NT-proBNP son más de 220. La presión sistólica de la arteria pulmonar es usualmente mayor de 35 milímetros de mercurio. La relación E' con ejercicio es mayor de 13. La velocidad de propagación de flujo en modo M-Color es mayor de 50 milímetros al segundo. Para participar en esta prueba, tenéis que reducir la ventana vídeo y picar sobre el icono rojo que veis en la parte superior de la pantalla con la inscripción Test Live. Veréis la pregunta y las posibles respuestas. Elegís aquella que según vosotros es la correcta y hacéis clic sobre el botón Enviar.
Más tarde veremos juntos cómo habéis contestado. Volvemos mientras tanto al tema de hoy y para ayudaros a elaborar una precisa estrategia por la valoración de la función diastólica, vemos cuáles son los algoritmos prácticos que adoptar y cómo valorar la función diastólica en situaciones particulares, como la fibrilación auricular y la estenosis o la insuficiencia mitral. Bueno, continuamos con la tercera y última parte, en la cual vamos a evaluar los algoritmos más frecuentemente utilizados para la evaluación de la función diastólica. Y por último, hablaremos sobre la evaluación de la función diastólica en situaciones especiales, como pacientes con taquicardia sinusial, enfermedad valvular mitral y fibrilación auricular. Este algoritmo nos muestra el abordaje práctico para categorizar la función diastólica, en la cual inicialmente se tiene las velocidades del Doppler tisular septal y lateral y el volumen de la aurícula izquierda. Cuando las velocidades septal y lateral son normales, o sea, septal mayor de 8 y lateral mayor de 10 y el volumen de la aurícula izquierda es normal, consideramos que la función diastólica es normal. Cuando las velocidades nuevamente son normales, pero el volumen de la aurícula izquierda está aumentado, esto también puede verse en sujetos normales, en el corazón del atleta o en pacientes con pericarditis constrictiva. El otro grupo son pacientes que demuestran velocidades tisulares disminuidas, E' septal menor de 8 y E' lateral menor de 10, con incrementos del volumen de la aurícula izquierda. En este grupo tenemos que considerar diferentes métodos para evaluar la función diastólica. Y ese es un mensaje importante. No debemos definir solamente un solo método para hacer un diagnóstico de disfunción diastólica. Con mucha frecuencia necesitamos otros parámetros de evaluación, como la relación onda E-onda A de la válvula mitral, el tiempo de desaceleración, el promedio de la relación E', la duración entre la A retrógrada y la A mitral y los cambios con la maniobra de Valsalva. Entonces, de acuerdo a estos diferentes parámetros, vamos a tener diferentes grados de disfunción diastólica, grado 1, grado 2 o grado 3. En cuanto a la evaluación de la función diastólica, es muy importante definir cómo es la fracción de eyección. Si la fracción de eyección está disminuida, es útil empezar con la relación onda E, onda A nivel de la válvula mitral. Si esta relación es menor de 1 y el valor de la onda E es igual o menor de 50 centímetros por segundo, consideramos que el paciente tiene una presión de la aurícula izquierda normal. En el otro extremo, cuando la relación onda E, onda A es igual o mayor de 2 y el tiempo de desaceleración es bien corto, menor de 150 milisegundos, también es fácil definir que hay un incremento de la presión de la aurícula izquierda. Hay una zona gris, que es la del intermedio, cuando los pacientes tienen una relación EA igual o mayor de 1 pero menor de 2, o una relación EA menor de 1 y una onda E, una velocidad de onda E mayor de 50 centímetros sobre segundo. En estos casos, nuevamente, tenemos que hacer uso de otros parámetros para definir la función diastólica, como son nuevamente la relación E', el promedio de la relación E', la relación entre la velocidad de la onda E y la velocidad de propagación del flujo pulmonar, la relación sístole-diástole a nivel del flujo venoso pulmonar, la diferencia en tiempo entre la onda A retrógrada y la onda A mitral, los cambios con la maniobra de Valsalva, ver si hay un incremento de la presión sistólica de la arteria pulmonar y una relación que es del tiempo de relación isovolumétrica sobre el tiempo entre la onda E mitral y la onda E'. De acuerdo a esos parámetros podemos definir si la presión auricular izquierda es normal o si hay un incremento de la presión de la aurícula izquierda. Cuando vamos a evaluar pacientes con fracción de eyección normal, debemos empezar evaluando la relación E'. Nuevamente, si la relación E' es menor de 8, fácilmente podemos decir que la presión, estamos con un paciente con presión auricular izquierda normal.
Y en el otro extremo, si la relación EE' septal es igual o mayor de 15, la EE' lateral es igual o mayor de 12, o el promedio es igual o mayor de 13, pues fácilmente podemos decir que hay un incremento de la presión de la aurícula izquierda. Hay una zona gris que es la relación EE' entre 9 y 14, en la cual nuevamente tenemos que utilizar otros parámetros, como el volumen de la aurícula izquierda, la duración retrógrada mitral, los cambios con la maniobra de Valsalva, definir si hay una hipertensión pulmonar. Muy importante evaluar el tiempo de relajación isovolumétrico y nuevamente la relación entre tiempo de relajación isovolúmica, tiempo de onda E mitral a onda E'. De acuerdo a esos parámetros podemos definir si el paciente tiene una presión auricular izquierda normal o un incremento de esta. En cuanto a la evaluación de la función diastólica en situaciones especiales, es frecuente que nos pregunten cómo es la función diastólica en pacientes con taquicardia sinusal. En ese sentido, la relación EE' a nivel del anillo mitral lateral mayor de 12 predice una presión de cuña capilar mayor de 12 milímetros de mercurio, con una especificidad mayor del 96%. Este hallazgo es independiente del patrón de llenado mitral, de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y de la presencia de una sola onda por fusión de ondas, ya sea a nivel del flujo mitral o a nivel del anillo mitral. Otra situación en la cual es difícil evaluar la función diastólica es en pacientes con insuficiencia mitral severa. La evaluación depende de la función sistólica. En pacientes con fracción de eyección normal, si encontramos un tiempo de relajación isovolumétrico menor de 60 milisegundos, tiene alta especificidad para predecir incremento de la presión de llenado. Igual sucede cuando encontramos una duración a reversa amitral mayor de 30 milisegundos o cuando la relación del tiempo de relajación isovolúmica tiempo EE' es menor de 3. Estos son también parámetros de alta especificidad para incremento de la presión de llenado. En pacientes con insuficiencia mitral y fracción de eyección normal, insuficiencia mitral severa y fracción de eyección normal, la relación EE' no es de utilidad. En pacientes con insuficiencia mitral severa y fracción de eyección disminuida, la relación EE' es de utilidad y correlaciona bien con las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Igual sucede con la duración a reversa mitral mayor de 30 milisegundos, correlaciona con incrementos de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. En pacientes con estenosis mitral, también es posible evaluar la función diastólica. Si encontramos un tiempo de relajación isovolumétrica menor de 60 milisegundos, es altamente específico para incremento de la presión de llenado del ventrículo izquierdo. A mayor onda E mitral hay mayor presión diastólica inicial de la aurícula izquierda. Una onda mitral mayor de 1.5 metros por segundo también sugiere una mayor presión de fin de diástole de la aurícula izquierda. Y la relación tiempo-relación isovolumétrica, tiempo entre la onda E y la onda E' menor de 4.2, correlaciona con una presión de llenado del ventrículo izquierdo mayor de 15 milímetros de mercurio. Nuevamente, la relación EE' en pacientes con estenosis mitral no es de utilidad. Por último, veamos algunos signos que nos permiten evaluar la función diastólica en pacientes con fibrilación auricular. El tiempo de desaceleración del flujo transmitral temprano puede ser de utilidad. En pacientes con fibrilación auricular se recomienda promediar 5 a 10 ciclos cardíacos y tratar de hacer las mediciones con frecuencias cardíacas entre 60 a 80 latidos por minuto. En presencia de una fracción de eyección disminuida, un tiempo de desaceleración igual o menor de 150 milisegundos predice una presión de llenado del ventrículo izquierdo elevada y mal pronóstico. También es posible evaluar la función diastólica midiendo el tiempo de desaceleración del flujo diastólico venoso pulmonar. Un tiempo de desaceleración del flujo diastólico venoso pulmonar igual o menor de 220 milisegundos también correlaciona con incremento de la presión de llenado del ventrículo izquierdo. Igualmente, la relación EE' es de utilidad en la evaluación de la función diastólica en pacientes con fibrilación auricular. Una relación EE' septal igual o mayor de 11 predice una presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo mayor de 15 milímetros de mercurio.
Bien, volvemos en estudio y conectamos de nuevo con el doctor Restrepo en Colombia. Doctor Restrepo, antes de contestar a otras preguntas, vemos cómo son las respuestas del test live. Las respuestas se han dividido en modo bastante parecido y hay una mayoría, un 41%, que por la respuesta a la velocidad de propagación de flujo en modo M-Color es mayor de 50 centímetros por segundo, pero un 28% por la respuesta a la presión sistólica de la arteria pulmonar es usualmente mayor de 35 y 21% por la relación E' con el ejercicio es mayor de 13 y solamente un 10% los niveles de NT por BNP son más de 220. Doctor Restrepo, ¿qué piensa de estas respuestas? Bueno, yo creo que la mayoría acertaron al decir que la respuesta incorrecta, o sea, la respuesta que es falsa, que no es cierta, es que la velocidad de propagación de flujo en disfunción diastólica severa es mayor de 50 centímetros sobre segundo. En disfunción diastólica severa, la velocidad de propagación del flujo usualmente es menor de 50 o incluso menor de 45 centímetros sobre segundo, porque indica que la relajación ventricular izquierda está muy alterada, los mecanismos de succión son ineficientes, la velocidad con que se genera el gradiente intraventricular en la diástole está disminuida, por eso las velocidades son menores de 50 a 45 centímetros sobre segundo. Cuando hay disfunción diastólica avanzada, la presión sistólica de la arteria pulmonar es usualmente mayor de 40 milímetros de mercurio. Eso es cierto. El incremento de la presión sistólica de la arteria pulmonar en ausencia de enfermedad pulmonar sugiere disfunción diastólica severa. Igualmente, la función diastólica debe evaluarse con el ejercicio. Se comporta igual a como evaluamos el paciente con enfermedad arterial coronaria. El paciente en reposo puede tener un ecocardiograma absolutamente normal. Otra cosa es con ejercicio, un eco de estrés con ejercicio. Si hay enfermedad coronaria, nos muestra cambios de la contractilidad y hace el diagnóstico de enfermedad coronaria. Igual sucede con la disfunción diastólica. Hay pacientes que no tienen disnea en reposo, la presentan con ejercicio y el encontrar una relación E', ya sea con ejercicio en test en banda o con bicicleta supina, igual o mayor de 13, es altamente sensible y específico para incremento de la presión de llenado del ventrículo izquierdo y disfunción diastólica. Indica una disminución de la reserva diastólica, evidente solo con la realización de ejercicio. Un BNP mayor de 220 picogramos por mililitro es usual, es frecuente encontrarlo también en pacientes con disfunción diastólica severa y esa respuesta es correcta. Bien, volvemos a la pregunta que han llegado. Hay una pregunta muy articulada, si al hacer Valsalva la onda E disminuye más del 50%, ¿cuán útil es incrementar el precarga elevando las piernas y nuevamente registrar el flujo mitral para identificar pacientes con presión de llenado limítrofe? Bueno, también podría ser de utilidad. Personalmente no tengo experiencia con el elevar las piernas para evaluar la función diastólica. Hay más experiencia con la realización de maniobra de Valsalva. Si la relación EA disminuye igual o más de un 50%, sugiere que es un patrón pseudonormal. El hacer una maniobra de Valsalva y que haya una reducción simultánea en las velocidades de las onda E, onda A, indica que posiblemente es un paciente normal, que no hay un incremento, pues no hay un trastorno de relajación subyacente. Nuevamente, fijarse en un solo parámetro es un error al evaluar función diastólica, como muchas otras cosas en ecocardiografía.
uno debe siempre asociar ese parámetro a muchos otros, cómo está la morfología, la geometría del ventrículo izquierdo, si hay o no dilatación de la aurícula izquierda, cómo está la relación E', la duración de los flujos venosos pulmonares, etcétera, etcétera. O sea, lo importante es usualmente utilizar varios parámetros. Tiempo de relajación isovolumétrica es muy importante. Tiempo de relajación isovolumétrica corto sugiere que hay una disfunción diastólica avanzada, etcétera. Y hay una pregunta sobre una otra condición particular. ¿Cómo se comporta la disfunción diastólica en la comunicación interventricular? Bueno, pregunta interesante porque en la comunicación interventricular hay un cortocircuito izquierda a derecha y esto puede alterar el patrón de llenado del ventrículo izquierdo. Yo diría que hay que tener en cuenta eso, que va a disminuir hay una enfermedad cardíaca estructural congénita que va a alterar pues, el patrón de llenado del ventrículo izquierdo, porque parte del llenado en sístole se está yendo hacia el ventrículo derecho y esto podría alterar la función diastólica del paciente. Y tenemos una otra pregunta. ¿Se puede utilizar el strain longitudinal para evaluar la función diastólica? Sí, hay mucho interés en utilizar otros métodos fuera de los que nos hablan las guías y están los métodos de strain longitudinal, strain circunferencial, torsión, por ejemplo, lo que llamamos el twist, el on-twist. Sabemos que en la disfunción diastólica, sobre todo en la disfunción diastólica inicial, la torsión está aumentada. No hay cambios del strain circunferencial. El strain circunferencial tiende a preservarse en la falla cardíaca diastólica, a diferencia de lo que sucede en la disfunción diastólica asociada con falla cardíaca sistólica o fracción de eyección disminuida, en la cual con mucha frecuencia hay un strain longitudinal disminuido, un strain radial también disminuido. O sea, hay que evaluar los cambios del strain o de la deformación en relación a si la función sistólica está conservada o si la función sistólica está preservada, porque esto cambia por completo los valores de evaluación. También el strain es de utilidad en los pacientes para diferenciar miocardiopatía restrictiva de pericarditis constrictiva. En la pericarditis constrictiva, por ejemplo, el strain circunferencial está disminuido. Hay una relación anormal de las velocidades del Doppler tisular. Usualmente en la pericarditis constrictiva las velocidades de la onda de prima lateral es al contrario, son menores que la velocidad septal. O sea, lo que llama es un anillo paradójico y esto es un signo de que puede haber una pericarditis constrictiva subyacente. Igualmente el strain regional, longitudinal, está disminuido en la pericarditis constrictiva y guarda relación con el grado de engrosamiento pericárdico adyacente al sitio donde se evalúa el strain longitudinal. El strain longitudinal regional sí está disminuido en la pericarditis constrictiva en esta situación específica. Bien, creo que tenemos tiempo por una otra pregunta más. Y ¿cómo considera la función diastólica en un anciano con masa ventricular normal, leve dilatación de la aurícula izquierda y patrón de llenado con relajación prolongada? Bueno, podría ser una situación normal. En el anciano, envejecer es hacer trastorno de la relajación. Yo le digo a mis fellows que envejecer, el trastorno de la relajación con la edad es como si a uno le aparecen canas con la edad. La disfunción diastólica también tiende a disminuir normalmente con el transcurso de los años. Puede haber una leve dilatación de la aurícula izquierda, eso no necesariamente implica una disfunción diastólica avanzada. Para mí es muy anormal ver un anciano con un patrón pseudo normal que se convierta en un trastorno de relajación con la maniobra de Valsalva.
o ver un patrón restrictivo. Ver un patrón restrictivo, entre comillas, normal en un paciente joven, en un paciente anciano, es muy poco probable. Cuando uno ve un patrón de onda E, pues un patrón que llamamos restrictivo en un anciano, esto sugiere que hay una disfunción diastólica avanzada, pero usualmente hay otros cambios, como son cambios de la morfología o de la geometría del ventrículo izquierdo, dilatación de la aurícula izquierda, y otros hallazgos que nos sugieren que hay una disfunción diastólica avanzada. Muy ocasionalmente vemos un patrón normal, una relación onda de onda, lo que se ve en sujetos normales en un anciano sin haber otra evidencia de patología cardíaca. Todo puede suceder, pero usualmente ver un patrón restrictivo indica disfunción diastólica avanzada en el anciano, usualmente acompañada de otros signos de disfunción diastólica severa. Bien, hay otras preguntas, muchas preguntas, pero desafortunadamente tenemos que concluir nuestro encuentro. Todavía os invito a seguir mandando vuestras preguntas por el foro de discusión disponible en el portal de Mediclassum en la área de discusión y el doctor Restrepo os responderá. Gracias, doctor Restrepo, gracias por haber estado con nosotros. Doctor Folino, muchas gracias. Fue un placer haber estado en esta sección y espero las preguntas. Con mucho gusto daremos una respuesta oportuna a ellas. Muchas gracias a la Universidad de Pau, al Laboratorio Cesaote, a la doctora Muraro, al doctor Sabino Liceto, a la doctora Marcia Barbosa y al doctor Pedro Gutiérrez Fajardo de COSIAC. Bien. Igualmente a Francesca por toda su colaboración. Gracias. Y gracias también a todos vosotros por nos haber seguido y os doy cita para el próximo encuentro de este curso que se tendrá el día martes 22 de julio. Estará con nosotros desde el Brasil la doctora Marcia Barbosa y hablaremos de la estenosis mitral. Hasta luego.